Hola, hoy es 3 de febrero de 2026, martes. Les deseamos a todos un buen día. Para ustedes, hoy compartiremos las informaciones clave publicadas en Bloomberg. Y arrancamos en Asia, porque, los mercados bursátiles han tenido una jornada de euforia, recuperando con fuerza las pérdidas de los últimos días. Sí, ha sido una subida muy potente. Parece que el optimismo se apoya en dos pilares que a priori son muy distintos. Por un lado, la inteligencia artificial, que sigue, al rojo vivo. Que no para. Y por otro, la sorprendente estabilización de un activo tan tradicional como es el oro. Es que la subida ha sido realmente notable. A ver, el índice MSCI Asia Pacific ha llegado a ganar un 2,3%. Un 2,3. Sí. Es su mejor día desde junio del año pasado. Casi nada. Y si miramos de cerca vemos verdaderas explosiones de optimismo. El Kospi de Corea del Sur, por ejemplo, se ha disparado un 4,6%. Madre mía. Y el Nikkei japonés un 3%. Y claro, esta ola de confianza ya está contagiando a los futuros en Europa y Estados Unidos, que apuntan a una apertura claramente en verde. Pues vamos a desgranar esos dos pilares que mencionábamos. Si te parece, empecemos por el oro. Porque después de una caída que asustó a más de uno, parece que vuelve a brillar. Sí, ha sido una auténtica montaña rusa. El oro al contado ha rebotado hasta un 4,2%, volviendo a superar los $4.855 la onza. Que no está nada mal el rebote, ¿eh? No. Sobre todo porque llega justo después de desplomarse un 13% en apenas 2 días. Uf. Desde su máxima histórico de casi $5.600. Ahora mismo, todas las miradas están puestas en la demanda de los inversores chinos de cara al Año Nuevo Lunar. Eso va a ser decisivo. Claro. Pero a pesar de esta volatilidad tan extrema, hay quien mantiene la fe. Deutsche Bank, por ejemplo, sigue viendo el oro en los $6.000 la onza a medio plazo. 6.000, nada menos. Y el segundo motor, como decíamos, es la inteligencia artificial. Parece que el apetito de los inversores no tiene fin. Absolutamente. Ha sido una combinación de dos cosas. Las previsiones de ingresos de Palantir, que han pulverizado las expectativas, y sobre todo la confirmación de esa fusión entre SpaceX y xAI. De la que hablaremos luego más a fondo. Eso es. Han vuelto a desatar la euforia. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no todo el mundo comparte esta visión tan optimista. Desde HSBC lanzan una advertencia. Una advertencia. ¿Sobre qué? Sobre una posible exuberancia de la IA, así lo llaman. Sobre todo en los mercados de crédito. ¿A qué se refieren exactamente con eso? Porque, exuberancia suena a señal de alarma. Es una señal de alarma muy concreta. A ver, cuando HSBC habla de que los diferenciales de los bonos corporativos están en sus niveles más estrechos desde 2007... Desde 2007, justo antes de la crisis. Exacto. Lo que nos están diciendo es que la prima de riesgo que los inversores exigen por prestar dinero a las empresas en lugar de al gobierno es mínima. O sea que hay una confianza casi ciega en que nada puede ir mal. Ese es el punto. El recuerdo de 2007 es una advertencia muy clara. Cuando todo el mundo cree que no hay riesgo, es precisamente cuando el riesgo suele ser mayor. Y esta confianza, supongo, se refleja también en la cantidad de dinero que se está moviendo. Sin duda. La emisión mundial de bonos sindicados ya ha superado el billón con B de dólares este año. ¡Increíble! Y lo ha hecho en un tiempo récord. El hito se alcanzó ayer mismo, después de una macroventa de $25.000 millones de Oracle. Y para que nos hagamos una idea del volumen, más del 40% de todo ese dinero corresponde a gobiernos endeudándose. Y en medio de toda esta actividad, el mercado energético parece que va por otro camino. El petróleo lleva varios días a la baja. Sí, es el contrapunto a toda esta euforia financiera. Ha caído por tercer día consecutivo, con el Brent rondando los $66 por barril y el West Texas en los 62. ¿Y cuál es la razón? Pues la razón principal es una rebaja de la tensión geopolítica. Se habla de la posibilidad de retomar las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán, y eso podría traer más crudo al mercado. Claro. Y el otro factor, que nos sirve de puente para el siguiente tema, es la expectativa que había en torno a un importante acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India. Precisamente. Hablemos de ese acuerdo, porque es uno de los movimientos geopolíticos más relevantes de la jornada. Es un pacto de gran calado. El presidente de Estados Unidos ha anunciado una reducción de los aranceles sobre productos indios. Bajan del 25% al 18%. Pero lo más importante es que se elimina por completo un arancel punitivo adicional, también del 25%, que se impuso a la India como castigo por sus compras de crudo a Rusia. Pero un momento, ¿es tan sencillo como parece?
¿Puede la India, con su enorme dependencia energética y su histórica relación con Rusia, simplemente cerrar el grifo del petróleo ruso de un día para otro? Esa es la pregunta del millón. Suena a que hay una tensión geopolítica enorme detrás de este acuerdo. Esa es la condición central del pacto. El acuerdo está supeditado a que el gobierno de Narendra Modi cese por completo la compra de petróleo ruso. Ah, ahí está la clave. Ahí está. Modi ya ha confirmado el pacto en redes sociales, claro, celebrando la rebaja arancelaria. Para la India esto elimina una incertidumbre que estaba provocando una fuga de capital extranjero muy importante. Claro, les viene muy bien. Se calcula que podría impulsar su PIB entre 0,2 y 0,3 puntos este año. Pero la presión sobre Nueva Delhi es inmensa. Tiene que elegir entre un socio económico vital, Estados Unidos, y un proveedor energético y aliado histórico, Rusia. Un dilema, desde luego. Y si hablamos de movimientos de miles de millones de dólares, tenemos que volver al gran protagonista de la jornada, la inteligencia artificial, y en concreto al universo de Elon Musk. Sí, es la operación del día. SpaceX y la startup de IA, xAI, se fusionan. Crean un gigante valorado en 1,25 billones de dólares. ¿1,25 billones? Sí. En la operación, SpaceX se valora en 1 billón y xAI en 250.000 millones. El objetivo, según anuncian, es crear un motor de innovación verticalmente integrado. Motor de innovación verticalmente integrado. Suena muy corporativo. ¿Qué significa realmente en la práctica? Y sobre todo, ¿qué lógica tiene fusionar una empresa de cohetes con una de inteligencia artificial? A ver, aquí es donde entra en juego la visión, o bueno, la audacia de Musk. Su justificación es que, en los próximos años, la forma más económica de realizar los cálculos masivos que requiere la IA será en el espacio. ¿En el espacio? En el espacio. Es una idea como mínimo atrevida. Implica que el coste de lanzar y operar hardware en órbita acabará siendo menor que el de construir y refrigerar gigantescos centros de datos en la Tierra. Es una apuesta a muy largo plazo. Larguísimo. Busca convertir a SpaceX en la infraestructura clave no solo del transporte espacial, sino también de la computación del futuro. La gran pregunta es si la tecnología y la economía lo respaldarán a tiempo. Y mientras tanto, a bolsa. Por ahora el plan es que la nueva megaempresa salga a bolsa antes de que acabe el año. Una apuesta increíble, desde luego. Y resulta irónico que este anuncio tan ambicioso haya coincidido con un pequeño susto técnico para SpaceX, ¿no? Sí, un pequeño recordatorio de que la ingeniería espacial sigue siendo muy compleja. Tras un lanzamiento de satélites Starlink, la segunda etapa de un cohete Falcon 9 tuvo lo que llamaron una condición anómala antes de su reentrada. Pero no fue grave, ¿o sí? No. Hay que aclarar que no afectó a la misión principal. Los satélites se desplegaron perfectamente y la etapa se dejó en un estado seguro. Pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. Y otra empresa que parece estar en su propia fiesta es Palantir. Sus resultados no son solo buenos, son espectaculares. Una previsión de aumento de ingresos del 61%. ¿De dónde viene este crecimiento tan explosivo? Pues Palantir ha proyectado unos ingresos para el año fiscal 2026 de casi 7.200 millones de dólares. ¿Un 61% más? Sí, y muy por encima de lo que nadie esperaba. También batieron las previsiones del último trimestre. Este crecimiento viene de una demanda disparada por sus plataformas de análisis de datos, tanto de gobiernos como de grandes corporaciones que quieren integrar la IA en sus operaciones. Y el mercado ha respondido bien, supongo. La reacción fue inmediata. Sus acciones subieron un 5% tras el cierre. Y más allá de estos grandes titulares, el sector tecnológico sigue moviéndose con otras operaciones importantes. Así es. En el mundo de los semiconductores, Citime Corp está a punto de cerrar la compra de la división de temporización de Renesas Electronics. ¿Por cuánto? Por unos 3.000 millones de dólares. Es una pieza clave en muchos dispositivos. Y en la automoción tenemos una batalla interesante. Toyota Industries ha reportado un aumento de beneficios, pero la noticia de fondo es que el grupo Toyota quiere excluirla de bolsa. Y a esto se opone un fondo activista. Se opone frontalmente el fondo Elliott Investment Management. Argumenta que la oferta infravalora masivamente la compañía. Es un choque clásico. Mientras Occidente vive esta fiebre por la IA, en China el foco parece estar en reajustes internos muy significativos. Sí, allí las prioridades son otras, desde luego. En el sector del consumo, por ejemplo, parece que se acaba la brutal guerra de precios en el reparto de comida a domicilio. ¿Ah, sí? Sí, tras una investigación de los reguladores,
Grandes cadenas como KFC o las cafeterías Coty y Luckin Coffee están subiendo precios y retirando los grandes descuentos. Esto va más allá de una simple tregua comercial, ¿verdad? Entiendo que hay una política de fondo. Exacto. Se alinea con la campaña de Pekín contra la involución o Neiyuan, como se conoce allí. Explícanos un poco qué es eso de la involución. A ver, este término es clave para entender la China actual. No es solo competencia, es una carrera agotadora y sin sentido donde el esfuerzo extra ya no produce mejores resultados, solo evita que te quedes atrás. Pekín lo ve como un problema social que agota la población y destruye valor. Y por eso interviene. Por eso interviene, claro, en sectores tan dispares como la educación o, como vemos ahora, el reparto de comida. Y ese intervencionismo en el consumo contrasta con un hito espectacular que están a punto de alcanzar en el sector energético. Es un punto de inflexión histórico. Se prevé que este año, por primera vez, la capacidad de generación de energía solar en China supere a la del carbón. Por primera vez. Por primera vez. Es un cambio de paradigma. Las estimaciones apuntan a que para finales de 2026, la solar y la eólica juntas representarán casi la mitad de toda la capacidad instalada del país. ¿Y el carbón? Pues el carbón, que fue el motor de su desarrollo, se reducirá a solo un tercio del total. Para terminar, salimos de los mercados para tocar varios puntos de tensión política y diplomática que, de una forma u otra acaban influyendo en el panorama global. Empezando por Oriente Medio. Sí, hay movimientos muy delicados. En Gaza, el paso fronterizo de Rafah con Egipto ha reabierto por primera vez en meses. Pero de forma muy limitada, ¿no? Muy controlada, con un límite inicial de 50 personas al día en cada sentido y bajo estrictas medidas de seguridad. Es parte del frágil alto el fuego de octubre. Al mismo tiempo, en Siria, las fuerzas del gobierno han empezado a desplegarse en zonas controladas por los kurdos. Es la implementación de un acuerdo apoyado por Estados Unidos para integrar a las fuerzas democráticas sirias en las instituciones del Estado, un paso que Washington ha calificado de importante para intentar cerrar el conflicto. Y dentro de Estados Unidos, la política interna también está muy agitada en varios frentes. Desde luego. Por un lado, en la investigación del caso Epstein, el expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, han aceptado testificar. Evitando así el desacato. Exacto, evitan una votación en la Cámara para declararles en desacato penal. Y por otro lado, la administración actual ha abierto un nuevo frente legal. ¿Contra quién? Contra la Universidad de Harvard. Anuncian que buscarán una indemnización de $1.000 millones. Esto escala una disputa que empezó con acusaciones de antisemitismo y que ya había llevado a la congelación de fondos federales de investigación para la universidad. Y esa congelación de fondos federales está causando problemas en otros sitios, como en un proyecto de infraestructuras que es vital. Así es. La comisión que gestiona el proyecto del túnel ferroviario Gateway, una obra de $16.000 millones para conectar Nueva York y Nueva Jersey, ha demandado a la administración. Precisamente por la congelación de fondos. Exacto. Y advierten de que si no se restablece la financiación, las obras se van a paralizar por completo este 6 de febrero. Ya mismo. Y cerramos con una nota diplomática desde América Latina que podría indicar un cambio de tono. Un cambio muy cauto. Venezuela ha nombrado a Félix Plasencia como su representante en Estados Unidos. Es el primer nombramiento de este tipo desde que se rompieron relaciones en 2019. ¿Un pequeño deshielo? Nadie espera una normalización inmediata, pero sí señala un tímido deshielo en los contactos entre Caracas y Washington. Les deseamos a todos un buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándoles.